Comunicación con Eduardo Clark, subsecretario de Salud. Eduardo, buenas noches, gracias por esta comunicación. De entrada, ayúdanos a entender, ¿se anuló todo el proceso o no? Y si es así, ¿por qué se dice que no habrá afectaciones? Claro, con mucho gusto y primero que nada, buenas noches y gracias por la invitación. Les comento, el proceso que ya adelantaban ustedes justo antes de que entrara al aire, de la nulidad de la licitación pública de compra de insumos para la salud, es un proceso que involucra más o menos la mitad de las claves. Cuando digo clave me refiero, cada clave es un insumo, un medicamento, un tipo de material de curación, una prueba, un reactivo. Más o menos la mitad de esas claves estaban involucradas en la licitación. Y eso significa que primero que nada, la mitad de los productos continúan su proceso normal, continúan siendo emitidos, adquiridos y con los contratos vigentes. De la licitación que se declaró la nulidad, estamos trabajando en dos sentidos. En primero, es que la ley nos permite, inclusive con la nulidad que declaró la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, recibir todavía los insumos que hemos pedido. Es decir, todo lo que se ha solicitado de entrega para los siguientes meses, que representa más o menos lo necesario para operar el sector salud todo el mes de abril, mayo y junio, sigue en proceso de llegar y legalmente lo vamos a recibir, se va a entregar a los pacientes, es decir, no involucra una afectación al abasto. ¿Por qué hicimos este pedido? Porque solo un número bastante limitado de los medicamentos que se adquirieron los identificamos a sobrecosto. De todo lo que no estaba a sobrecosto se ha solicitado y va a continuar siendo entregado. Y mientras eso continúa siendo entregado y nosotros cumplimos el compromiso de mejorar el abasto, de manera coordinada entre la Secretaría de Anticorrupción Buen Gobierno, Birmex, que es quien hace los procesos de compra, y nosotros en la Secretaría de Salud estaremos haciendo la reposición de los procesos para tener antes del final de abril nuevos contratos a los proveedores que sí habían cumplido bien, que fueran las mejores condiciones de calidad y precio. Van a regresar los contratos de asignación directa y en los casos donde no, vamos a hacer un proceso de subasta inversa muy rápida para tener nueva proveeduría y comenzar a suministrar con esos nuevos contratos a partir de ya la fecha que se determine. Pero mientras ese proceso administrativo ocurre, lo que sí podemos decir es que todo va a seguir entregándose, distribuyéndose. Sí, perdón. Eduardo, esto que me estás diciendo, no se detienen procesos de producción, no se detienen procesos de distribución, pero, y te pregunto, son 175 claves médicas. ¿Qué tan importantes? Y estas 175 sí van a tener un retraso en su abasto. Esas sí tienen un retraso de aproximadamente 3 semanas más para solicitarlas. Son las únicas que se encuentran en esta situación. Y no es que no sean importantes, todo es importante, pero representan un volumen relativamente menor. Son solo el 6% de los insumos médicos que se están adquiriendo y estamos encontrando estrategias donde todavía tenemos ciertos inventarios en instituciones para poder eficientar y optimizar el abasto en estas semanas para esas claves donde tenemos alguna complejidad. Son en las que estamos trabajando más prioritariamente y el resto funciona como lo hemos estado platicando en los últimos meses. A ver, y te lo pregunto así, Eduardo, ¿esto es seguro? Lo que me estás diciendo es seguro porque de verdad cansados los mexicanos en general de buenas intenciones. En febrero pasado, recuerdo, aquí lo comentamos, dabas a conocer que a más tardar a fines de marzo estaría ya el abasto al 100%. No lo vemos. Estamos con una mejoría sustantiva. Es verdad que no ha sido tan rápido como nos hubiera gustado, pero sí los datos muestran que en el mes de marzo comenzaron ya a llegar a 300 millones de piezas. Para que ustedes sepan, más o menos el sector salud requiere alrededor de 215 millones de piezas de medicamentos cada mes. Ese es, digamos, su flujo rutinario. Y sí recibimos ya un porcentaje mayor a eso en marzo. Tenemos todavía temas que tenemos que resolver, proveedores que siguen en proceso de entregar claves que no se entregaron en la primera entrega, pero sí tenemos una ventaja, una mejoría considerable que muestran los datos. Les doy un ejemplo muy concreto. Sí. En el IMSS durante febrero, más o menos en números redondos, el 93% de todas las recetas se entregaban completas, es decir, teníamos todavía una brecha de 7% de las recetas, que son muchas recetas, que no se cumplían. Eso ha mejorado en 2 puntos porcentuales, a casi ya 95%. Es decir, vemos una tendencia ascendente de mejoría y
estamos viendo todos los días que los proveedores están entregando. Y para esta siguiente parte que mencionas de lo que va a llegar a futuro, sí, la industria evidentemente con el anuncio pues estuvo preocupada, le generó incertidumbre. Y lo que hemos venido haciendo desde que se notificó esta nulidad es hablar primero con todas las cámaras. Ayer estuvimos 3 horas con ellos para darles las garantías jurídicas de que pueden seguir entregando, se les va a pagar, se va a recibir, de esa manera poder avanzar con el plan que ya teníamos, al mismo tiempo que reponemos el proceso administrativo para tener nuevos contratos a la brevedad. A ver, si lo estoy entendiendo claro, de aquellos contratos que no tuvieron vicios, el proceso se detiene, sí, pero se mantiene ya lo comprado. Quiero pensar un par de meses más de entrega de mercancías en lo que se vuelve a hacer la licitación, ¿es correcto? Exactamente, de lo comprado sin ningún tipo de irregularidad, nos estarán entregando lo necesario para poder operar durante abril, mayo y junio. Y de estas 175 claves vendrá también una nueva licitación. ¿Quedan fuera los laboratorios con los cuales se tenían los vicios? No quedan fuera todos ellos. Hay varios laboratorios que nuestra intuición es que fueron descalificados por irregularidades en el proceso, pero no necesariamente asociadas a un laboratorio en todos los casos. Y lo que vamos a hacer es revisar los expedientes de todos los que participaron en esas 165 claves, de hecho ya lo hicimos, y vamos a invitar a participar a las personas que primero cumplan, es decir, que tengan los documentos y requisitos para participar, registro sanitario, aviso de funcionamiento, obligaciones fiscales, y los vamos a invitar a una subasta inversa, como mencionaban en la mañanera hoy, para determinar cuál de ellos va a obtener el contrato. Este es un proceso mucho más rápido que una licitación y lo estamos haciendo conceptualmente bajo esta idea de que los que participaron en diciembre en la licitación lo hacían de buena fe y lo que tenemos es que invitarlos a hacer el proceso como hubiera debido haber ocurrido y determinar el ganador vía este proceso de asignación directa para también agilizar los tiempos que ellos tienen para ser notificados y poder comenzar a entregarnos medicamentos. De febrero para acá, Eduardo, ¿cuántos medicamentos se han entregado y cuántos faltan? Se han entregado, de lo ya solicitado que debería estar entregado, se han entregado cerca de 300 millones de piezas, de un total de 350 millones de piezas solicitadas. Es decir, tenemos un incumplimiento como de 50 millones de piezas que estamos trabajando con la industria para que lo entreguen aunque sea tarde, porque eran medicamentos que ya se habían solicitado. Te doy un contraste. Sí. Durante todo el mes de febrero el sector recibió aproximadamente 100 millones de piezas, es decir, en marzo prácticamente triplicamos el número de piezas y medicamentos entregados. Entonces, no es que esté resuelto, no me gustaría que nadie se lleve la idea de que decimos de este lado que ya no hay desabasto en todos los lugares del país, que todo está resuelto, que ha llegado todo, pero sí vemos pues casi una triplicación de los medicamentos que han estado llegando. Muchos de ellos ya están con pacientes, otros están en proceso de entregarse a los hospitales, pero sí es un avance considerable, que no es suficiente, pero que esperamos se mantenga en esos volúmenes durante este mes de abril, así parecen los primeros días, y podamos pensar que si tenemos temas, tal vez de que a alguien le falte un medicamento, sean temas más aislados que nos falta resolver en lo particular, pero no un tema generalizado, que hay que hacer esa diferencia. A veces, desafortunadamente, una persona por un tema del hospital, que la farmacia ese día no tenía, que no se pidió a tiempo, tal vez no lo tenga, eso va a pasar, pero debe ser los casos de excepción, no los casos generales. A ver, en ese entorno, déjame preguntarte por los medicamentos oncológicos, ¿se tendrán? Sí. Hasta ahora, les pongo un ejemplo, hemos comprado un total de 190 tipos de medicamentos oncológicos. Todo lo que requiere, esto representa para los siguientes 2 años más o menos 25 millones de medicamentos oncológicos. Tenemos ya comprados y con proveedores de esos 25 millones, 24. Es decir, nos queda todavía unas pocas claves que tenemos que comprar. Los medicamentos oncológicos estamos dándole seguimiento personalizado, o sea, clave por clave, no tanto en la generalidad. Y muchos de ellos, particularmente los de fuente única y patente, que son los de costo más alto, ya se están entregando estos días, y los genéricos, los más de batalla, se comenzaron a entregar desde hace 3 o 4 semanas. Entonces, en términos de oncológicos, sí vemos una mejoría notable. Todavía nos falta en algunos lugares la distribución de la última milla como le llevamos,
pero hemos tenido un cumplimiento adecuado hasta ahora, no perfecto, pero adecuado de los proveedores, y ahí tenemos pocos problemas en términos de claves faltantes de adjudicar. Ayúdanos, Eduardo, a entender este escandaloso caso que nos ha costado pues esta situación de no saber, ahora nos lo confirma, sí, pero de no saber si se iba a cumplir. A ver, ¿qué vicios se encontraron? ¿Cuándo los encontraron? Y de esos 13,000 millones de pesos de sobreprecios, ¿estamos hablando de dinero que le está haciendo daño al erario? Son muy buenas preguntas y muy pertinentes. Miren, les voy a platicar primero cómo fue lo que lo identificamos. Nosotros, desde la Secretaría de Salud, realizamos el proceso de convocatoria para la compra de medicamentos, pero quien ejecuta el proceso administrativo es Birmex. Y se ejecutó la licitación, recibimos propuestas y nos dimos cuenta que teníamos ahorros muy considerables en la licitación, de casi 27,000 millones de pesos comparado con años previos, y que el costo total de la licitación oscilaba en torno a los 98,000 millones de pesos en las propuestas. Es decir, cuando leímos las propuestas, si sumábamos los mejores precios, eso era el máximo que nos hubiera costado a todos los mexicanos esa parte de la licitación. Una vez que se realiza el fallo para los que no están metidos en licitaciones significa el resultado de la licitación, nos damos cuenta rápidamente que el monto total ascendía más bien a los 111,000 millones de pesos. Y al hacer un análisis relativamente rápido, identificamos que en 175 claves, son pocas si lo piensas en el total de lo que hemos comprado en número de claves, estaba un sobreprecio de 13,000 millones de pesos con respecto a las mejores ofertas. Tan pronto eso pasó, fuimos y notificamos a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, quien también ya por su parte estaba recibiendo las inquietudes de la industria, es decir, fabricantes que decían, oye, yo oferté un medicamento en una cantidad y veo que ganó alguien más en una cantidad mucho mayor. Eso inició un proceso de investigación. Y lo que determinó Función Pública, no nosotros, ellos son los que investigan cabalmente, es que hubo vicios en el proceso que en muchos casos dejaron fuera a los mejores competidores y los evitaron que estos fueran los que ganaran los contratos, aunque tuvieran las mejores condiciones de precio. Es por esta razón que se declara la nulidad, porque lo que determina Anticorrupción y Buen Gobierno es que se ejecutó mal el proceso. Más allá de 175 claves, no hubo un criterio justo, parejo, de acuerdo a derecho, de cómo se evalúa a los proveedores. Y por eso es que está echando atrás la licitación. Eso es un proceso de determinar la validez de la licitación, pero están haciendo otro, del que no puedo hablar yo, de identificar quiénes fueron los responsables y encontrar si hubo responsabilidades o no. Pero esa es más o menos la problemática que tenemos. De lo que se haya distribuido, de lo que se haya entregado de producción de medicamentos, de esos 175 claves, ¿se va a pagar como estaba marcado en el contrato? Perdón, sí, no respondí, eso es importantísimo. Tan pronto nos dimos cuenta, lo que hicimos fue solicitar a todas las instituciones que compran insumos que no pidieran piezas de eso. En el sector salud, como en otros sectores de este tipo, no es que pagamos de golpe lo que compramos, sino vamos pidiendo conforme se requiere. Hoy necesitamos 100 piezas, nos las entregan y las pagamos. Mañana otras 100 y las vamos pagando. Lo que decidimos hacer para evitar cualquier daño al erario es no permitir que se solicitaran estas claves de parte de la proveeduría. Y entonces no hemos emitido órdenes de reposición, no hemos tenido abasto porque no lo hemos solicitado. En tanto, no queríamos generar un sobrecosto hacia el erario. Por eso, hasta ahora, lo que podemos afirmar es que hubo una asignación que le hubiera costado a todos los mexicanos 13,000 millones de pesos en caso de no haberse detectado y detenido, pero hasta ahora se evitó al pausar la compra de esas claves una vez que los contratos fueron adjudicados. Eduardo Clark, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias. Estaremos muy pendientes porque todavía hay una duda de cuándo tendremos al 100% el abasto y si eso se va a mantener. De acuerdo, y ojalá podamos seguir en contacto en las siguientes semanas para comentarles cómo vamos avanzando. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Muy buenas noches.